Saludos, viajeros del tiempo. Soy el Grillo Sabio, historiador y sobreviviente de todas las épocas. Hoy les mostraré los momentos que moldearon al mundo. Aterrizamos en el 10.000 a.C., la era Paleo. El Paleolítico, que significa piedra antigua, es la etapa más larga, que abarca desde la aparición de los primeros homínidos hasta el final de la Edad de Piedra, una época caracterizada por la caza y recolección. El uso del fuego en el Paleolítico fue crucial para la supervivencia y el desarrollo de los primeros humanos. Proporcionaba calor, luz, ahuyentaba animales peligrosos y permitía cocinar alimentos. Y luego pasó algo que lo cambió todo. Llegamos al período Neolítico y aquí un humano tuvo una idea loquísima. ¿Y si plantamos semillas? Así nació la agricultura. Adiós a correr tras mamuts, hola, a pelear con maleza. El surgimiento de la agricultura revolucionó la historia, transformando el modo de vida y la supervivencia humana por completo. Descubrir cómo cultivar la tierra fue el primer clic de la humanidad. De repente, ya no había que perseguir la comida. La comida crecía frente a ti. Esto cambió todo. Las personas se quedaron en un solo lugar. Adiós, vida nómada. Y así nacieron los primeros pueblos. Y con más gente y más cosas que organizar, aparecieron los líderes y las reglas. La vida en comunidad requería estructura. Esta organización incipiente, aunque fundamental, pronto se enfrentaría a nuevos desafíos y oportunidades. La búsqueda constante por mejorar las herramientas llevó al hombre a una nueva etapa, la edad de los metales. Cuando el hombre domesticó los metales, la historia tomó un nuevo rumbo. El comercio floreció, los caminos se llenaron de mercaderes, las plazas de artesanos, el poder se concentró. Las aldeas se transformaron en ciudades y ahora se alzaban murallas, mercados y palacios. Así llegamos a Mesopotamia, la cuna de la civilización. Muchos aspectos de la vida cotidiana que hoy damos por sentados se desarrollaron allí por primera vez. Aquí es donde se inventó la escritura y se volvió súper importante, para contar ovejas, registrar cosechas, hacer leyes y gobernar imperios. Los ríos Tigris y Éufrates fueron rutas comerciales clave, facilitando el transporte de mercancías y el intercambio entre ciudades. De las ciudades crecieron los imperios, y Egipto fue uno de los primeros y más asombrosos. Un imperio construido a orillas de un río mágico. Estos jeroglíficos no son solo dibujitos bonitos. Cada símbolo puede ser una letra, un sonido o una idea entera. Cuentan historias de faraones, dioses y la vida cotidiana. Son las redes sociales de la antigüedad, pero no solo escribían en piedra para la eternidad. También usaban papiro, hecho de una planta del Nilo. El papel de los egipcios. Nuestro viaje nos lleva ahora a la antigua Grecia, cuna de la filosofía, la democracia y, en efecto, del alfabeto occidental. En este mundo de polis vibrantes, la palabra, ya fuera esculpida en mármol, plasmada en papiro o declamada en el ágora, era el eje del poder. Aquí, la escritura dejó de ser un mero registro para convertirse en herramienta de pensamiento crítico, debate público y legado imperecedero. Tras siglos de esplendor, Grecia cayó bajo el dominio romano en el año 146 a.C., cuando Corinto fue destruida. Pero Roma, aunque victoriosa, adoptó la cultura griega como propia. Los emperadores gobernaban en latín, pero pensaban en griego. Copiaron su arte, imitaron sus dioses y edificaron teatros idénticos a los de Atenas. Fue una paradoja histórica. Las legiones conquistaron Grecia, pero su legado conquistó al mundo. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue derrocado por Odoacro, líder de un pueblo germánico. Este evento marcó el inicio de la Alta Edad Media. Durante los siglos siguientes, reinos germánicos como el de los francos, gobernados por figuras como Clodoveo en el siglo VI, ocuparon el espacio político dejado por Roma. Sin embargo, estos reinos carecían de la estructura centralizada del Imperio Romano. Para garantizar el orden en un mundo fragmentado y violento, surgió el feudalismo, un sistema donde los señores poderosos, nobles o reyes, otorgaban tierras, feudos, a vasallos, guerreros o campesinos, a cambio de lealtad y protección. Este modelo, formalizado por Carlomagno en el siglo IX,
dominó Europa durante siglos. El feudalismo también impulsó las cruzadas, expediciones militares y religiosas para controlar Tierra Santa. Cuando Jerusalén cayó en manos cristianas en 1099, el contacto con Oriente reabrió rutas comerciales, introduciendo en Europa productos como la seda y las especias, y sentando las bases del renacimiento económico medieval. El sistema feudal y las cruzadas habían reconfigurado Europa, pero en el siglo XIV un cataclismo sacudiría sus cimientos: la peste negra. Mientras las rutas comerciales abiertas por las cruzadas llevaban riqueza, también transportaron la mortífera pandemia desde Oriente. La muerte del 60% de la población fracturó el orden feudal. Con campos vacíos y señores sin siervos, los campesinos supervivientes exigieron salarios y derechos, culminando en revueltas como la de 1381. Este colapso demográfico, unido a la presión otomana sobre Bizancio, marcó el ocaso definitivo de la Europa medieval. El 29 de mayo de 1453, el sultán Mehmed II conquistó Constantinopla. Muchos sabios bizantinos huyeron a Italia, llevando manuscritos griegos que inspiraron el Renacimiento. Este evento marcó el fin de la Edad Media y el nacimiento de una nueva era. La caída de Constantinopla aceleró el Renacimiento. Sabios bizantinos como Juan Argirópulo llevaron a Florencia manuscritos de Platón y Aristóteles. Esto, sumado a la imprenta de Gutenberg, revolucionó el conocimiento. Artistas como Da Vinci y Miguel Ángel mezclaron técnicas clásicas con innovaciones, mientras Colón y Magallanes expandían el mundo conocido. El Renacimiento, con su redescubrimiento de los clásicos griegos y su énfasis en el pensamiento crítico, creó un ambiente intelectual que cuestionaba las verdades establecidas. Esta misma mentalidad humanista, que celebraba la razón y el estudio directo de las fuentes, inspiró a Martín Lutero en 1517. Al traducir la Biblia al alemán y desafiar la autoridad papal, Lutero aplicó el espíritu renacentista de indagación a la religión. La imprenta, tecnología clave del Renacimiento, multiplicó el impacto de sus ideas, demostrando cómo el florecimiento cultural del siglo XV llevó directamente a la convulsión religiosa del XVI. Comenzaron guerras religiosas, pero también fue el impulso de la libertad de pensamiento, base de la Ilustración. A la par, Portugal y España lideraron la exploración global. Vasco da Gama llegó a India en 1498 y Cortés conquistó México. El intercambio colombino, maíz a Europa, viruela a América, transformó economías y sociedades, pero también inició un debate ético, con argumentos humanistas, inspirados en el mismo pensamiento crítico que impulsó la Reforma, para denunciar los abusos coloniales. El cuestionamiento de autoridades, tanto religiosas como coloniales, evolucionó en el siglo XVIII hacia una crítica sistemática al poder absoluto. Filósofos como Locke, inspirado en debates sobre derechos naturales surgidos de la conquista de América, y Voltaire, heredero del escepticismo religioso protestante, convirtieron esas ideas en armas contra el antiguo régimen. Así, cuando Estados Unidos y Francia protagonizaron sus revoluciones, no hacían más que culminar un proceso iniciado 3 siglos atrás: la sustitución de dogmas por derechos, de imperios por repúblicas y de la sumisión por la libertad. Mientras las ideas revolucionarias se expandían, la revolución industrial transformaba el mundo material. La máquina de vapor de James Watt en 1769 revolucionó fábricas y transportes, pero mientras las revoluciones en América y Francia proclamaban igualdad, las chimeneas de Manchester ensombrecían a niños obreros. Así nacieron 2 clases enfrentadas: la burguesía industrial y el proletariado explotado. El siglo XIX fue de identidades y conquistas. Italia y Alemania se unificaron bajo himnos y banderas, mientras Europa repartía África en la Conferencia de Berlín de 1884. Las potencias se llenaron de riquezas, pero sembraron conflictos que estallarían en el siglo XX. En junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo
desencadenó un efecto dominó de alianzas militares. Para agosto, Europa estaba en guerra. El conflicto pronto se estancó en trincheras infestadas de barro, donde soldados enfrentaron ametralladoras, gas mostaza y alambradas. La Gran Guerra, 1914 a 1918, dejó 20 millones de muertos y sembró el resentimiento que alimentaría el nazismo. El Tratado de Versalles, con sus duras reparaciones a Alemania, no trajo paz duradera. Solo un frágil armisticio de 20 años. En 1939, el mundo volvió a romperse. El 1 de septiembre, la Alemania nazi invadió Polonia, desatando el conflicto más devastador de la historia. Hitler, el Holocausto y las bombas atómicas marcaron una era de horror sin precedentes. 60 millones de muertos, ciudades arrasadas y el sistemático exterminio de 6 millones de judíos. Cuando la guerra terminó en 1945, el mundo ya no era el mismo. La creación de la ONU buscó prevenir nuevos conflictos, pero el planeta quedó dividido entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría había comenzado, inaugurando décadas de tensión nuclear. La Segunda Guerra Mundial nos dejó una lección: la fragilidad de la paz. Hoy sus ecos resuenan en cada conflicto, en cada memorial. En 1989, el muro de Berlín cayó bajo los martillos de un pueblo unido. La Guerra Fría terminaba, y el mundo celebraba el triunfo de la libertad sobre el autoritarismo. Pero una nueva revolución ya esperaba a la vuelta de la esquina. Mientras los países excomunistas se integraban al mundo, una invención silenciosa lo cambiaba todo: Internet. De herramienta académica a fenómeno global, la red democratizó el conocimiento, pero también los conflictos. El iPhone 2007 puso el mundo en nuestros bolsillos. Las redes sociales conectaron a miles de millones, pero también amplificaron la desinformación. La misma tecnología que unía comenzaba a dividir. Hoy enfrentamos dilemas que no imaginamos: inteligencia artificial que rivaliza con la mente humana y un planeta que clama por acción climática. ¡Menudo viaje! De plantar semillas al metaverso. La historia es esa aventura increíble que seguimos escribiendo, llena de errores, sí, pero también de aciertos, y sobre todo, de sorpresas. ¿Qué vendrá después? Bueno, eso depende de nosotros. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Adiós!